Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 41, Pinhas. Significa boca de serpiente. Está comprendida por números desde capítulo 25, versículo 10, a capítulo 30, versículo 1. Y por la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46, a capítulo 19, versículo 21. Resumen. Rav Levi Yitzhak de Berdichev, en su libro Kedushat HaLevi, escribió: Pinhas es Eliyahu o Elías y está vivo y a salvo. ¿A qué se debe esto? A que el cuerpo de una persona está lejos de realizar la obra de Dios, ya que piensa solamente en sus necesidades físicas. Solo el alma de una persona está pensando siempre en el temor reverencial que siente por la luz. Por otro lado, el cuerpo no tiene estos pensamientos de la luz y, por lo tanto, finalmente debe ser sepultado. No obstante, si el cuerpo también realizara la obra de Dios constantemente, el hombre nunca podría morir y, como tal, sería como fue antes del pecado original. Pinhas en realidad se entregó para morir de esta manera, como nuestros sabios han escrito. Sanedrín 82. Y se ha hallado que el cuerpo de Pinhas no tomaba en cuenta sus necesidades físicas. Este solo realizaba la obra de Dios sinceramente, tal como lo hacía su alma, porque durante el momento de esta acción fue como si su cuerpo no existiera. Pinhas se entregó para morir en este acto que hizo por voluntad de Dios y por lo tanto su cuerpo fue purificado para seguir existiendo y viviendo. La explicación de Rav Yehuda Ashlag aclarará esto aún más. Rav Ashlag dijo que el deseo de recibir para sí mismo solamente es lo que nos separa del bendito Creador. Hablando en términos espirituales, las cosas que difieren entre sí están separadas y alejadas, en tanto que las cosas que tienen afinidad y son semejantes están unidas. Mientras la esencia del cuerpo es deseo de recibir para sí mismo solamente, la esencia del alma es deseo de compartir, que es también la esencia del Creador. Nuestro trabajo en este mundo es convertir nuestro deseo de recibir para sí mismo en el deseo de compartir, que es el deseo del alma. También es importante entender que la muerte proviene del deseo de recibir para sí mismo solamente. Ese deseo nos mantiene alejados de vivir nuestra vida verdaderamente y la vida es la expresión de la luz. Nuestra separación de la luz causa la muerte como nos conecta con ella, la cual proviene del lado negativo. Se debe entender que cuanto más una persona se deje llevar únicamente por el deseo de recibir, más atrae sobre sí misma la energía de muerte en todas sus manifestaciones. Hasta que tanta muerte haya sido atraída sobre la persona que muere. En cambio, cuando una persona hace el esfuerzo de cambiar su comportamiento y seguir el deseo de compartir, se aleja del poder de la muerte y se acerca a la luz de la vida. Si la gente entendiera esto verdaderamente, solo los tontos persistirían en su deseo de recibir para sí mismos solamente, ya que al seguir este aspecto de su naturaleza, en realidad están matándose a sí mismos. En las palabras de Rav Ashlag, en su introducción de las 10 emanaciones luminosas, párrafo 96, que dice: y alabados sean los merecedores que no pueden dejar de realizar de las mitzvot o preceptos como están destinadas a realizarse, como un hombre que no puede separarse de un placer maravilloso y como tal huyen del pecado como huirían del fuego. Estas son palabras sagradas que purifican y encienden el fuego del compromiso en el corazón de aquellos que quieren hacer la verdadera obra de Dios. Lamentablemente, el destino de muerte de todos revela que todos somos tontos en cierta medida, dado que todos nosotros aún seguimos dejándonos llevar por nuestro deseo de recibir para sí mismo solamente. Ahora podemos entender lo que el Kedushat HaLevi decía. Pinhas purgó cada chispa de deseo de recibir de su propio ser,
convirtiendo así su cuerpo en alma y separándolo de cualquier conexión con la muerte. Por lo tanto, la muerte evidentemente no tuvo control sobre su cuerpo. Nuestra lección de la historia de Pinhas es que necesitamos despertar dentro de nosotros mismos el entendimiento de que debemos huir del deseo de recibir para sí mismo solamente como huiríamos de la muerte, porque estos son uno solo. Antes de actuar conforme a cualquier deseo de recibir para sí mismo solamente, debemos preguntarnos: ¿quiero atraer sobre mí la energía de muerte que obviamente será el resultado de mi acción? En el relato de Pinhas, el Creador nos ha dado un regalo maravilloso, la luz y la fortaleza para convertir nuestro deseo de recibir en el deseo de compartir, convertir cuerpo en alma y transformar lo físico en lo espiritual. A través de nuestra participación en la lectura de este Shabbat y la conexión con la esencia de Pinhas, se nos da el poder de hacer este cambio dentro de nosotros y de este modo podemos tener el mérito de que la muerte sea devorada por siempre. En el momento de la creación del mundo, el Creador escondió la luz más grande que es llamada la luz preservada. Esta luz preservada está presente en los 21 días a partir del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. De acuerdo con la Kabbalah, estas 3 semanas parecen incluir los días más negativos del año. Si bien el 9 de Av parece ser el día más negativo del año, es realmente el día que puede revelar la mayor cantidad de luz preservada. Para entender esta paradoja, podemos leer la introducción a las 10 emanaciones luminosas de Rav Yehuda Ashlag, carta 13. Dice: y los sabios ya hicieron una metáfora hermosa acerca de esto en el versículo: hay de los que ansían el día de Dios. ¿De qué le servirá el día de Dios si es oscuridad y no luz? Amós 5:18. La metáfora es la de un gallo y un murciélago que están esperando la luz. El gallo le dijo al murciélago: estoy esperando a mi luz, pero ¿para qué necesitas tú la luz? Sanedrín 99:72. Está explicado que en el 9 de Av toda la luz del mundo será revelada, pero será oscuridad absoluta para aquellos que no tienen el mérito. Rav Ashlag enseñó que todo nuestro trabajo en este mundo está dirigido hacia convertir el deseo de recibir para sí mismo solamente en el deseo de compartir. Para alguien que esté completamente ensimismado, la luz parecerá oscuridad. Cuando una persona todavía está enredada en el deseo de recibir, su felicidad y dicha son completamente opuestas a la luz, y la luz es opuesta a su felicidad y dicha. Desafortunadamente, la mayoría de la gente comete el error de pensar que merecerán la luz debido a sus buenas acciones, a pesar de que continúen sumergidos en su deseo de recibir para sí mismo solamente. No están completamente equivocados en esa creencia. El Creador no alejará la luz de la persona que la merezca, pero la luz que podemos recibir de nuestras buenas acciones es nada en comparación con la luz que podemos obtener a través del verdadero trabajo espiritual de transformarnos. Es por ello que estos días entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av son oscuridad para el pueblo de Israel. Todavía se está atrapado en el deseo de recibir para sí mismo solamente, y es este deseo el que convierte la bondad en maldad y la dulzura en amargura. Nuestro trabajo ahora es cambiarnos a nosotros mismos, a fin de que merezcamos la gran luz que está preservada en estos días. Solo de esta manera podremos disfrutar realmente de la luz del Creador y verdaderamente conocer al Eterno. Sinopsis de Pinhas. Los cabalistas enseñan que la historia de Pinhas trata acerca de la sanación. Pinhas era conocido como un sanador porque él no reaccionaba a las circunstancias. En lugar de ello, él pensaba antes de actuar. A fin de que nosotros podamos sanar, tenemos que restringir nuestra naturaleza reactiva. Sin ese cambio en nosotros, ninguna herramienta de sanación puede funcionar. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.